Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. No hace falta decir que cada persona tiene derecho a creer y a no creer en lo que sea. Parte del libre albedrío que Dios nos ha dado por un lado y de los derechos de libertad consagrados en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, es precisamente la libertad de pensamiento, de creencias y de conciencia. De manera que el presente mensaje no pretende ni de lejos coartar estos derechos. Sin perjuicio de ello, lo que sí tiene como objetivo este mensaje es exponer la incongruencia que muchas veces existe en personas que dicen ser algo que no son realmente, o en otras palabras, confunden los conceptos y al hacer esto, ellos mismos no saben qué son ni quiénes son. En la Epístola Universal de Santiago, capítulo 2, verso 19, el apóstol lanza una frase desafiante que dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La frase es clara y deja establecido sin lugar a dudas que creer en Dios no convierte a nadie en algo muy distante de un incrédulo, a no ser el hecho de que sus deslices los comete a sabiendas de que Dios existe y hay un castigo. En contraste con aquel cuyo entendimiento limita su acceso a tal realidad. La palabra creer verbaliza una acción inmaterial de orden cognitiva que se relaciona con un estado de conciencia particular que es ajena al que no cree, pero que lo ubica en una posición comprometedora como aquel que conoce la ley y sin embargo la transgrede. Y si me permiten un ejemplo, su comportamiento sería el de cualquier citadino que mientras conduce su automóvil por la calle se pasa la luz roja a propósito, en contraste con un peatón ciego que con solo su bastón en mano camina a tientas cuidando de no tropezar con algún obstáculo ni caer en algún hoyo. En el mundo de hoy vivimos más que nunca antes una incongruencia que en gran medida obedece a la irresponsabilidad con la que ha actuado la propia Iglesia en su afán de convertir al Evangelio en una forma cool de vivir la vida. O como tratan de justificar algunos diciendo hay que llegar a los jóvenes y para ello han introducido prácticas que hace solo unas décadas eran impensables. Ciertos cristianos, y particularmente pastores, dicen que hay que volver al evangelio amigable para alcanzar a los jóvenes, por eso han excluido de sus mensajes temas relacionados con el pecado de Sodoma y Gomorra o con el juicio de Dios sobre otros comportamientos inapropiados, que por no tratárselos con la oportunidad y el rigor que ameritan, se están normalizando entre quienes forman parte de la congregación. Y en contraste, han convertido su espacio de alabanzas en una especie de discoteca con música estridente y efectos de luces y humo para que los muchachos nuevos se sientan en un ambiente mundano y no extrañen el mundo de donde han salido. Ya no cantan himnos, pues los han reemplazado por música rap, por reggaetón y de otros géneros musicales carentes del espíritu reverencial de devoción propio de una experiencia de profunda conexión con el Señor. Pero las enseñanzas que nos ofrece el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su epístola van más lejos aún, pues de hecho, aquella frase referida hace un momento está introducida como una especie de paradoja en medio de un concepto central que es el de las obras y la fe. Por ello, en los versículos previos nos habla de la inconsistencia que puede haber entre las palabras piadosas de una persona y su comportamiento egoísta, al ver la necesidad en otra persona y, sin embargo, no mover ni un dedo para socorrerlo en sus carencias. Por ello, luego de resaltar la inutilidad de las palabras, si no van acompañadas de hechos, con la frase, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, concluye preguntándonos en el versículo 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La frase medular utilizada es hombre vano,
lo cual significa que no hay verdad en su proceder, o lo que es lo mismo, que es un hipócrita. Pero esto no debe quedar allí, pues aquella frase, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, no podemos pasarla por alto, ya que su inserción en la enseñanza no es únicamente una paradoja ilustrativa, claro que no. Cuando Santiago hace esta comparación, debemos entender que al quedarnos cruzados de brazos ante las necesidades del prójimo, estamos actuando como un hijo de Satanás, no de Dios. Para comprender mejor esto, vayamos a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, donde en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 5, nos ofrece una lista de las características de los hombres de los postreros tiempos que voy a exponer ahora mismo para que no la olvidemos. El pasaje dice así, abro comillas, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Cierro comillas. Y al respecto vale hacer énfasis en ciertas partes como amadores de sí mismos, sin amor, y que teniendo apariencia de piedad han negado su poder. Se entiende que una persona amadora de sí misma es aquella que vive para satisfacerse por encima de cualquier otra persona, y no debe ser malentendido como que uno no debe amarse a sí mismo, pues Dios mismo nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por lo cual no debe quedar duda sobre la característica egoísta de ser un amador de sí mismo. En cuanto a la frase sin amor, significa, como dice otra versión de la Biblia, falta de afecto natural, por lo cual estas personas no son normales, ya que el afecto natural es parte de la estructura que Dios ha puesto en todas las personas e incluso en los animales, como podemos ver a diario entre una madre con sus cachorros. Pero estas personas sin afecto natural tienen atrofiada su capacidad de amar y seguramente el pasaje se refiere a una especie de epidemia de psicopatía. Estoy hablando figurativamente en cuanto a epidemia. Pero la parte a donde quiero llegar es a aquella cuya frase expresa literalmente, teniendo apariencia de piedad, han negado su poder. Pues es aquí donde encontramos a aquellas personas que sosteniendo que viven la fe de Jesucristo y son salvos por ella, sin embargo, no actúan conforme a sus dichos. Ahora bien, la apariencia es el aspecto exterior de algo o de alguien, ergo, un parecer engañoso que no es la realidad. Sin embargo, es lo que nuestros sentidos pueden captar, ya sea con la vista o con nuestros oídos e incluso de otra manera. La ciencia de la filosofía nos ofrece un concepto bastante interesante sobre la apariencia, indicando que es el conocimiento incompleto y superficial en contraposición a la realidad o conocimiento verdadero y profundo. La apariencia de piedad puede ser ofrecida incluso por medio de un mensaje o por medio de un acto practicado en público para presumir algo que no es verdad y manipular a otros con el propósito de obtener ciertos resultados beneficiosos para el falsario. Prueba de ello están los fariseos de los tiempos del Señor que él tanto combatió. Un ejemplo clásico en la Biblia es aquel que está narrado en el capítulo 27 del libro de Génesis, cuando Jacob, con ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac, ya ciego por su vejez, para adueñarse de la bendición que le había sido ofrecida a Esaú. Como sabemos, la apariencia no fue de orden visual, sino por medio del sentido del tacto. ¿Cuántas veces a través de los siglos hombres perversos se han encaramado en lugares de privilegio dentro de la propia iglesia, fingiendo piedad,
mientras eran sujetos falta de piedad y de afecto natural, amadores de sí mismos y codiciosos. Pero aquí viene una pregunta final. ¿Por qué la frase dice, teniendo apariencia de piedad, han negado su poder? En otras palabras, ¿qué significa negar el poder de la piedad? ¿Hay algún poder en ella? ¿Cuál es ese poder? Así como era necesario comprender a cabalidad el significado de apariencia, o al menos recordarlo dentro del presente mensaje, creo necesario ahora recordar el concepto de piedad. Según una síntesis de varias definiciones, piedad es la virtud que por el amor a Dios inspira amor al prójimo y produce actos de benignidad y compasión. Sin perjuicio de lo dicho, hay un concepto que dice es un sentimiento de compasión hacia alguien que merece un castigo. Me pareció muy interesante esto, pues me llevó a recordar la oración modelo que Jesús nos enseñó, la cual consta en el Evangelio según Mateo capítulo 6, desde el verso 9 hasta el 13, y es conocida como el Padre Nuestro. Concretamente aquella parte que está en el versículo 12 y dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero hay dos versículos adicionales después del 13 que muchas veces se los excluye cuando se utiliza esta oración. Y son el 14 y el 15, por supuesto, que dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fin de la cita. Esta parte no solo es de vital importancia para comprender a cabalidad el significado del versículo 12, que está líneas arriba, sino que además pone en relieve la primordial importancia de ejercer la piedad, pues si no lo hacemos, estamos nosotros mismos condenándonos, y esto no se puede aparentar, o mejor dicho, de nada serviría aparentar, porque a Dios no podemos engañarlo. Pero hay más todavía. Pues lo antedicho es coincidente con lo que sucederá en el día señalado por Dios, conforme está narrado en el pasaje llamado el juicio de las naciones, comprendido en el Evangelio de Mateo capítulo 25, desde el verso 31 hasta el 46, que deberán leerlo ustedes mismos en vuestra casa, ya sea en la Biblia que tengan o por medio de la web. En ese extenso pasaje, el Señor premia a quienes actuaron con piedad y misericordia hacia su prójimo. Piedad y misericordia verdadera, no fingida. ¿Ok? Diciendo que es como si a Él mismo lo hubieran socorrido en momentos de necesidad, mientras castiga a quienes no actuaron con piedad y misericordia, considerando de igual modo que es a Él a quien le negaron su ayuda, concluyendo en el versículo 46 con la frase sentenciosa que dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ojo de que no está hablando a incrédulos, está hablando a creyentes. Así concluyo el mensaje presente, recordando una vez más que la fe sin obras es muerta y que si crees que Dios es uno, bien haces. Pero además recuerda que los demonios también creen y tiemblan. Ahora oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, haz que no olvidemos nuestra esencia que fue obtenida por medio del perdón de nuestros pecados con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Perdón que podríamos volver inútil si no entendemos lo que significa negar el poder de la piedad. Líbranos de todo mal y del mal que podríamos causarnos a nosotros mismos al negar tu poder con nuestros actos equivocados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.